Un canto a la tierra llana, una mención al llanero, y entre palmar y sabana, el juicio del Dios del cielo. Este es un hermoso verso que forma parte de la leyenda Joropo, de propiedad de un gran hombre de Dios, Dámaso Delgado, en el cual participa la persona que hoy es motivo de esta charla. Por eso le damos la bienvenida en esta oportunidad al artista, poeta, cantante y compositor, y además predicador de la palabra de Dios. Con nosotros, Eduardo Silva, la voz morena del llano. Es un gusto tenerlo con nosotros en esta oportunidad, mi hermano Eduardo. Sentémonos y charlemos un poco. God bless you. Mi hermano Eduardo, sabemos que usted vive en Venezuela. ¿Cómo ve a Colombia en esta oportunidad? Caramba, placentero responder esa pregunta porque admiro mucho a Colombia. Colombia es un gran país, enorme país. Dios bendiga a Colombia. Todos los días oro por este país. Veo a Colombia una nación muy prosperada en cuanto al evangelio. Las iglesias han crecido muchísimo. Se nombra muchas iglesias grandes. Las almas corriendo a los brazos del Señor como corren las aguas del mismo río Arauca. Y eso yo veo a Colombia como una prosperidad muy grande, pastor. Mi querido amigo, entremos en historia. Cuéntenos dónde y cómo nació todo lo que hoy conocemos de usted en el trayectorio de su vida cristiana. Ese impacto que usted ha hecho, ¿dónde nació y cómo nació esa historia suya? Caramba, ha nacido en muchas partes de este planeta Tierra. Yo he andado por muchos países en Estados Unidos, Centroamérica, incluyendo México, estas islas como Curazao y todos estos. Por ahí siempre nacen pasajes, siempre nacen poemas, siempre nacen versos. Dios me llamó en las llanuras del Casanare hace 47 años, ya voy para 48 años de haber conocido a Cristo como mi Salvador personal. Me convertí sin ningún pastor, sin ninguna predicación, para que Dios quiso mostrarme que no necesita a los predicadores y los usa por su misericordia. Tuve un encuentro con Él a través de la naturaleza. Ese poema que digo: en una tarde serena me subí a la puerta de tranca, mirando la lejanía allá donde muere el alba, y parece que se unían sabana, cielo y cabaña. Era como si entre ellos entablaran una charla más allá de ese misterio que embellece la sabana. En la punta de una mata el ganado se arrebaña, y en el estero un gabán acaricia su gabana. Se ven volar muchas aves por la sabana quemada, una manada de potros y más allá otra manada. En el río una canoa que acariciando las aguas deja un hermoso camino de espumas por donde pasa. Allá en la orilla del caño los perros ladran y ladran. Por un barranco cercano un chicuire cae al agua, y casi sin darme cuenta me ha embargado la nostalgia. En esta meditación las horas pasan y pasan, y entre pardos nubarrones se asoma la luna blanca. Con resplandor fugitivo alumbra la tierra baja, y la brisa juguetona que acariciaba mi cara se alejó hacia los palmares veloz en sus frescas alas. Antes de meterme al rancho y dirigirme a mi hamaca, quise hacerle una pregunta importante a mi sabana. Le pregunté a mi llanura en estas mismas palabras. Le dije: llanura mía, yo quisiera saber quién te dio esas bellezas tantas, quién sembró ese morichal en el seno de tus pampas, quién le dio aroma al mastranto para que te perfumara. Dime, llanura, quién fue el que te adornó con palmas, quién puso en ti ese silencio cuando la noche te abraza, quién dio esa luz a la luna para que te iluminara, y quién te dio ese precioso manojo de garzas blancas, quién te puso ese carisma para que seas tan amada. Y en ese lenguaje mudo, pastor, la llanura habló a mi alma y me dijo: tú no debes darme gloria, Eduardo, simplemente soy tu hermana. La honra pertenece a aquel que lo formó de la nada. Y me dijo: el cielo me ha regalado lo que ves y lo que palpas, el Dios que formó los mares, los valles y las montañas, el Dios que formó el cenic, las tardes y las madrugadas, quiso embellecerme así para que yo le alabara y le brindara loor con mi flora y con mi fauna. Para Dios cantan las aves cuando está rayando el alba. Para mi Dios es que mugen los toros en la majada y se mira retozar el caballo colepalma. A Dios alaba el turpial que vuela de rama en rama y el patico guirirí que se consume en la chamba. Y me dijo: quiero que entiendas, llanero, estas verdades bien claras. Si Dios me embelleció a mí, a ti también te dio gracia, te hizo rey de la creación, te dio cuerpo, te dio alma, le dio sonido a tu voz para pronunciar palabras, le puso sangre a tus venas y te dio esa mente sabia.
te dio esa capacidad de saber lo que proclamas. Ahora, mi pregunta es, tú llanero, ¿a quién le cantas? ¿Para qué usas tu voz? ¿Para decir cosas malas? ¿Estás usando tu mente para pensar cosas sabias? Esto me hizo meditar y bajo esa luna opaca de rodillas dije a Dios, gracias mi Señor, mil gracias. Desde hoy te entrego mi voz, mi corazón y mi alma. Gracias por darme esta mente y por darme esta garganta. Son tuyas y te las rindo para brindarte alabanzas. Qué bien, hermano Eduardo. Yo veo que a usted le sale el verso a flor de piel. Dígame una cosa, ¿eso se aprende, se practica o de pronto uno nace con ese talento? ¿Cómo se hace para poder tener ese verso ahí tan inmediato? Eso se aprende en el llano practicando desde niño, como se aprende a enlazar media cabeza a un novillo. Por supuesto son dones que Dios da. La música viene, no se consigue acá, ella viene de arriba. La música es de Dios. Se cuenta que cuando Dios hizo el mundo se puso muy contento y le dijo a los ángeles, muchachos, hice la creación, ¿cómo les parece? Entonces los ángeles dijeron, muy bonito el universo, bella la creación, toda la creación bellísima, pero falta una cosa, falta la música. Entonces puso el canto a las aves y nosotros nos copiamos de allí. Por eso es que tenemos el pajarillo, la guacharaca, el gabán y por ahí esas piezas. Qué bien, mi amado hermano. Bueno, todos sabemos, hermano Eduardo, lo diversa que es Colombia. El que nace en la costa ama su costa, su mar. El que nace en Boyacá ama sus montañas, su comida, sus costumbres. Y desde luego el que nace en el llano ama su llano. Uno se da cuenta que ellos se identifican con su tradición, con su cultura llanera y son orgullosos de eso. Cuéntenos algo de la cultura llanera. Una cultura muy bonita. En el tiempo en que yo me levanté, por ejemplo, en el llano no habían libros. Esa es la razón por la cual yo no tuve grado de escuela, tampoco tuve en el canto que en una lección me diera, pero tengo facultad para cantar con cualquiera. La cultura del llano es una de las culturas más ricas de nuestro planeta Tierra. Tenemos allí como instrumentos musicales, tenemos el arpa, la bandola, el cuatro, las maracas, el verso, el contrapunteo, verso coleado, el baile, los distintos pasos como la vaca, como la zambuyá, el pato pelón y otros pasos en los bailes. Y tenemos también esa cultura bonita, silvestre, de arrebatar la soga, de trabajar el llano, de hacer corralejas, corrales y potreros. Si yo le doy un instrumento, ¿usted nos puede decir con música algo del llano? Ah, sí, claro, por supuesto. Por supuesto que yes. Esta bandola viene del alaúd árabe. Estos instrumentos nacieron en Mesopotamia, tan igual como el arpa. Y se vinieron por aquí, lo trajeron los jesuitas, llegaron aquí por los indios tupíes, perfeccionaron las maracas, es lo que cuenta la historia, y la bandola. Y la bandola se vino se fue hasta Venezuela, como se vino a Colombia en las manos de un hombre llamado Hilario Núñez. Y acá la trajo a la radio David Parales Bello y allá a Venezuela la llevó el Indio Figueredo. Voy a tocarles algo de la bandola y a decirles cosas bonitas de esos instrumentos que son de esa tierra llana, el corazón de la patria. Permítame. Hay un pasaje que fue lo primero que grabamos nosotros en música llanera. Yo no la grabé con bandola o con guitarra o con arpa, porque en ese entonces el arpa, la bandola no llegaba al púlpito, se veía como algo vulgar. Lo grabamos con guitarra y se llama La Biblia dice que el hombre, dice así. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana, pero cuando nace el sol pierde todos sus encantos. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos.
Si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando. Porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando. Si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando. Porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando. Ah, qué bueno, qué bien. Ese es un pasaje, ¿no? Un pasaje. Un pasaje. Tenemos el pasaje, tenemos la tonada, tenemos el joropo recio y tenemos la declamación. Ajá, qué bueno. Si yo le menciono a usted, hablando más del llano, si yo le menciono tungo, si le menciono topocho, si le menciono carne asada, ¿en qué piensa usted? Se me pone el corazón como una pepa de mango en el cachete de un burro. Demasiado emocionado. La carne, el tungo lo comemos nosotros muy fuertemente en los meses de julio, agosto, que hay mucho maíz y sobre todo maíz jojoto. La carne asada es un plato que es constantemente, es lo máximo que nosotros tenemos en cuanto a gastronomía. Me habló de la yaca, la comemos en tiempos decembrinos. Lo que es la carne asada y el topocho es el pan de cada día de cada hombre que siente ese llano en su corazón. Bien, yo conozco un poquito algo de su historia y podría mencionar un texto, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28, la Biblia dice: de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿sí? Y de lo que no es, para avergonzar a lo que es. Es decir, Dios no se fija tanto en capacidades humanas, sino que Él hace de lo que no es lo que puede llegar a ser. Y de eso yo soy un gran ejemplo, porque Dios me escogió del campo. Mi padre era un labriego, yo un humilde estudiante de la escuela, y después ayudándole a mi padre en el campo. Pero Dios me sacó de aquellos lugares para hacer algo. Cuéntenos algo de su historia, de dónde viene usted, su vida, cómo surgió. Bueno, para comenzar diciéndole, yo no tuve grado de escuela, tampoco tuve en el canto que en una lección me diera, pero tengo facultad para cantar con cualquiera. En el tiempo en que yo me crié en el llano no habían libros, era muy difícil salir a la ciudad, conocer un llanero silvestre de por aquellos lugares. Bogotá, esos eran contados los que venían a Bogotá. Yo conocí, el primer pueblo lo conocí como a los 12 años, conocí a Puerto Rondón, que es el pueblo, uno de los pueblos más incrustados en esa llanura inmensa. Así es que nací por ahí en esas sabanas de Caño el Medio, sabana adentro, el corazón de mi patria. Por allí está mi ombligo enterrado. Si a usted le interesa, le puede decir en la punta de una mata, se llama La Leona, por ahí está mi ombligo. Y me fui formando en los trabajos del llano, en las vaquerías, amansando caballo, en los hatos de don Isaías Gil, los hatos de don Víctor Machado, hatos de esos hatos por allí. Mamá se vino hacia las montañas, hacia los llanos, ese es los llanos de Arauca, le estoy hablando, yo soy araucano. Vinimos hacia los llanos del Casanare, por ahí seguí mis andanzas, pero para resumir las cosas, cuando tenía 20 años incursioné en la música llanera teniendo mucho éxito. Yo me llamo un hombre privilegiado porque subí de un momento a otro, eso fue una llamarada, en un festival que se llamó el Cuarto Festival de la Canción Colombiana, codeándome con los copleros de renombre tanto de Venezuela como de Colombia. Y luego nos patrocinaron, había un patrocinio para ir a Europa a divulgar la música llanera. Y en ese trajinar de viaje a Europa, de haberme ganado 40,000 pesos en una sola noche, que eso no me lo ganaba yo nunca, yo me ganaba, diga usted, 150 pesos mensuales trabajando por allí. ¿Cuándo me iba a ganar 40,000 pesos? Entonces es un plateral muy grande que yo me emocioné muchísimo. Caminando en esa farándula, cuando pareciera que yo me iba rumbo a las cantinas y a estas cosas, se cruzó Dios en mi camino, Jesús se cruzó en mi camino y nací espiritualmente aquí en Bogotá, en el Seminario Teológico de las Asambleas de Dios, la 68 con Caracas. Y así fue mi nacimiento, de esa forma fue mi crianza. Aprendí a cruzar un río, a Canaleta y Palanca, a oír la penca del caimán, el ruido de su tarasca.
dónde pone las chenchenas y dónde es que anidan las garzas. Ah, qué bien. ¿Cuál es el trabajo más cotidiano que hace el llanero? ¿En qué trabajan los llaneros? El llanero por naturaleza es flojo. Él tiene unas 4 matas de topocho, unas vaquitas y un chinchorro. Y la mujercita le pare todos los años, eso sí. Todos los años un muchacho, no se pasa un año sin que le llegue un muchacho. Pero el trabajo más fuerte del llano es la ganadería, es arriar ganado, marcar los becerros, actos. En aquel entonces habían actos de 30 y 40 mil reses donde se pasaban 1 o 2 meses errando. Y eso es lo más que hace el llanero, no es muy agricultor, hacer alambrados, por supuesto, las líneas, los potreros, los corrales, pero el trabajo más fuerte es la ganadería. Ah, qué bien. Bien, usted nos habló de su encuentro con Dios. En algún momento de esos días de su juventud, ¿usted se vio haciendo lo que hasta hoy ha hecho y lo que hace hoy día? Caramba, yo siempre soñé con los escenarios, después que yo conocí el arpa, el cuatro y las maracas y me hice cantador. Mi deseo fue hacerme famoso, darle fama a mi patria, conquistar amores y ser un hombre famoso. Cuando llego al Señor, ese andamiaje se me cae, porque allí lo que en aquel entonces se hacía, o siempre se hace mucha énfasis en la predicación, casi que la música no se hace énfasis. Los músicos llegan porque aman eso, pero casi no se hace mucho énfasis en la música, o al menos en aquellos tiempos. Y yo escuchaba conjuntos como Manuel Bonilla, los de Manuel Bonilla, Santiago Stevenson, Marta y María, los hermanos Alvarado, y no eran muchos los que habían. Y yo estudiaba en el seminario, pero decía, yo quisiera encontrarme con una de estas personas que me diera unas clases de guitarra, porque el arpa no llegaba al púlpito, yo soy bandolista, pero eso se veía una música vulgar. Sin embargo, recuerdo que en una ocasión había una guitarra vieja allí no recuerdo el estudiante, y yo pregunté, ¿de quién es esa guitarra? Alguien me dijo, de un estudiante que no volvió más al seminario. Yo le digo, si me prestara ese hombre esa guitarra, yo tocaría ratos y la volvía a poner ahí y me guindaba a tocar la música de los Alvarado. Fui agarrando esos golpes. Recuerdo que un hombre me recomendó a un trío. Le dijo, chico, ahí en el instituto, en el seminario hay un muchacho que toca un poco y canta. Al hombre le gusta muchísimo cantar. Él dijo, sí, yo lo he escuchado, tiene un rungo de los Alvarado, eso no sirve para nada. Entonces, así fue naciendo mi deseo de tocar y de cantar, y siempre hubo una visión de que yo iba a cantarle a Dios y a grabar. Qué bien. Bueno, yo me enteré que a pesar de usted ser un músico desde su niñez, no sabía tocar la guitarra. O sea, es decir, usted sabía la bandola, cuatro, maracas, tal vez arpa, pero creo que no se desenvolvía muy bien con la guitarra. Cuéntenos cómo fue esa experiencia de lo de la guitarra. Los llaneros no somos guitarristas porque en el llano no hay guitarra. En un tiempo el cuatro en el llano lo llamamos guitarra o guitarro. Por eso es que dice que en Huiripa no quieren a los llaneros porque mataron a Kirpi y dieron al guitarrero. El guitarrero es el cuatrista. Yo no conocía la guitarra, la vine a conocer ya cuando conocí al Señor. En los tiempos que conocí al Señor, conocí la guitarra. Como del cuatro a la guitarra, yo tocaba cuatro, es un paso muy leve, 2 cuerdas más, solo me pegaba el ritmo de la muñeca, y oyendo a Armando Alfonso, a Alfonso Romero y a otros guitarristas que habían ahí estudiando, yo me ponía a ponerles cuidado y así fui incursionando en la guitarra hasta que a los 2 años de convertido, en una campaña en Villavicencio, se convirtió ese gran guitarrista, mi compañero de música, Álvaro Gómez. Y luego, cuando él me conoció, yo pastoreaba una iglesia en El Tejar, me lo llevé para allá y me comencé a ayudarlos. Entonces, él dice que vio en mí un material muy grande. Él me dijo en una ocasión, Eduardo, tú eres un artista. Si tú pones parte de tu parte en ese instrumento, tú puedes llegar a ser un gran guitarrista y un gran cantante. Entonces, me fue moldeando, me fue ayudando, y fue cuando nació el dúo Los Voceros de Cristo. Y lo moldeó, pero le costó harto trabajo, no terminó, ¿no? Sí, eso nunca se termina de aprender. Tomémonos un café, disfrutemos. Vamos. Esto no tiene vitamina, pero no viendo más, pariente. Qué bien, qué bien. ¿Tuvo alguna propuesta secular en la música que le ofrecieran ganar más dinero de lo que
le ofrece la música en el ámbito cristiano? Por supuesto, familia. Mire, como dice la leyenda joropo, los copleros lloraron. Yo tuve una oportunidad de grabar en un sello llamado Bambuco, de aquí de Colombia, con David Parales Bello, grabando bandola y arpa. No había un bandolista para mi época, yo estoy hablando de mi época, no había un bandolista, y lo digo con temor delante del Señor, como Eduardo Silva. Yo estaba catalogado entre los mejores bandolistas de esa época. Íbamos a grabar 11 long plays instrumentales de bandola y arpa, donde me quedaban a mí un dinero. Yo fui a hablar con la gente y sí, hablamos, cuadramos con mi pariente David Parales. Y fíjese, hermano, yo iba con mucho temor porque la cultura de la iglesia no acepta eso. En el día de hoy todavía hay cantantes como Juan Luis Guerra, que es cristiano y canta música secular, como un nombre mío alguno por allí, Ricardo Montaner, sí. Y ya otros cantantes que son cristianos, José Luis Rodríguez. En aquel entonces no se permitía. Yo fui con algún temor, pero necesitaba ese dinero. Yo dije, necesito ese dinero. Quizás la iglesia pueda entender mi necesidad. Resulta, hermanos, que cuadramos todo el día que íbamos a grabar, y el día que fuimos a grabar encuentro yo a esos muchachos, compañeros de música, enmarihuanados, los ojos rojos. Yo me quedé mirándolos a ellos y digo, Dios mío, ¿dónde me voy a meter yo? Yo salí de ahí, yo no quiero volver a eso. Hermano, me fui y no hice esa grabación. Ajá, qué bien. Cuéntenos alguna anécdota así que usted recuerde de su vida, algo que le haya pasado que como que nos haga sonreír un poquito a los teleaudientes. Bueno, esta no los va a hacer reír, pero tengo una que sí los va a hacer reír, pero vamos a decir una un poco seria. Sucedió que cuando yo estudiaba en el instituto, todos tenían sus pastores, sus iglesias que los respaldaban, les mandaban alguna ofrenda. A mí no me mandaba ofrenda a nadie, ni tenía pastor, ni ellos tenían a quien quejarse, ni yo a quien pedirle. Ya en las horas de recreo, los muchachos salían, comían mogolla, comían buñuelo, comían lo que hubieran allí. Yo pasaba por los buñuelos, si alguien no me daba uno, pues no comía porque no tenía alguien que me diera. Yo no cantaba, no predicaba, tampoco estudiaba la Biblia. Yo lo que estudiaba era A, E, I, O, U. Aprendí que 2 y 2 son 22. Aprendí que gramática es el arte de cultivar la grama. Aprendí que el futuro del verbo amar es casarse. Aprendí todas esas cosas. Aprendió bastante, ¿no? Mucho. ¡Ah! Bueno, hermanos, estudiaban y yo no tenía pastor, no tenía iglesia, nadie me respaldaba, solamente el poder de Dios que nunca me dejó solo. Había personas que yo me les recostaba, por ejemplo, Héctor Arroyave, cuando él iba a cargar un puñuelo yo me le pegaba al ladito porque el hombre le guarapeaba los ojos al verme que nadie me daba puñuelo y él me daba. Dios bendiga a Héctor Arroyave, a Luis Alfonso Romero, a Armando Alfonso, muchas personas que fueron mis amigos, Eduardo Maecha, Rómulo y otros muchachos que siempre estaban pendientes de mí. Resulta que un día cualquiera aparece un papelito, un viernes, habíamos salido nosotros con reportaje, llamaba eso. A vender Biblias. Eso, a vender Biblias, a certificar por allí. Sí. Un papelito que dejaron unos artistas venezolanos que venían de su país a un evento en Paz de Ríos. Y decía el papelito así: Eduardo, llama a este teléfono o ve a esta dirección, somos los copleros del Matillure. Cuando yo veo ese papel, hermano, el lunes que regresé, a mí se me puso el corazón como un burro comiendo galletas. Alegre. Alegre, familia, esponjadito, yo no sabía en qué pata pararme. Yo digo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí velando un buñuelo atrás de un estudiante que me dio una mogolla? A veces me daban un guarapo de lo que se brindaban allí en la hora del recreo. Yo veía que era de mala gana. Yo no soy un hombre que estoy acostumbrado a andar por el olor de los demás. Yo voy a ir a ver qué es lo que quiere esta gente. Pero el lunes en la tarde teníamos una clase de música. Y siempre en la clase de música me preguntaban, yo no sé de nota, mis hijos tocan por nota, yo toco por necesidad. Y llegué a la clase de música con la mente dividida. La profesora, la hermana Mili, comenzó a hacer sus dibujos allá y me decía, ¿es verdad que una negra vale tanto? Sí, señora, ¿cómo no? Y la blanca me vale un poco más. Y la corchea, otro pelito más. Y yo, más costosa. De pronto, hermanos, tenía la dirección, la puerta estaba abierta, salí y me fui. La clase continuó. Cuando la hermana me preguntó de la nota musical, yo iba llegando el 7 de agosto.
Cuando llegué allí, los muchachos estaban en el hotel, unos acostados, aquí, cuatro tirados aquí, unos maracas acá, algunos se burlaron de mí, otros me dijeron, te felicitamos que estás estudiando, Eduardo, ¿quién te paga tus estudios? Yo no podía ellos hablarles de fe, si hablaban en ese tiempo mucho de fe, yo vivo por fe, hoy día no se habla casi de eso. Y no podía hablarles de eso. Me dijeron, mira, hay un programa en Paz del Río, Sogamoso y otros pueblos nos rolan 3 programas, la viernes, sábado y domingo, el día que nosotros salíamos. Queremos que tú estés en ese programa. Vamos a ver cuánto te dan, Eduardo, y te ayudas, sigues estudiando. Así fue que fuimos de los patrocinadores, ellos me dieron el monto, pero ellos le dijeron, mira, este muchacho con una canción llamada Muchachas de Villanura se hizo ganador de un festival en tal época y en tal fecha. Ellos quisieron oírme, los patrocinadores. Ese es Dios actuando en favor de su hombre. Caramba, yo digo, ¿a qué hora es el programa? El programa es a las 9:30. Ya a las 9:30 no entraba ningún estudiante. A las 10 menos. Terminamos a las 10:30. Pero sin embargo, yo me interesaba que yo ese dinero. Yo digo, sí voy a ir. Fui al programa nocturnal colombiano, estaba Garzón y Collazo. Empecé a cantar, le improvisé a Garzón y Collazo, le improvisé a este, le improvisé al otro. Y luego un contrapunteo, que en ese entonces conocí a Farfán, que venía llegando a la farándula. Después de cantar me quitaron el sombrero, unos echaron un cheque, otros echaron un billete. Yo me vine con los bolsillos llenitos para el instituto. Esa noche, el director, que era el hermano Floyd, un americano, no encontraba Nuevo Continente, que era la única emisora que escuchaban los evangélicos. Y buscando el Nuevo Continente decía, atraviesa Radio Santa Fe, nocturnal colombiano, encuentra a Eduardo Silva cantando, y él dice, Lo pescaron. llaman a los muchachos, ¿dónde está Eduardo? No sé, esta tarde estaba por allí, vamos a ver el libro que marca uno cuando va a salir. No había marcado nada. No había salido el hombre. No había salido. Dijo alguien, es que aquí está uno cantando, muy parecido a él, vamos a esperar a ver otra vez. Efectivamente, al ratico salí cantando. Cuando me vieron cantar, yo no era bautizado. Yo llegué al instituto a contar mi problema, porque no sabía que eso era un instituto, que era una iglesia. Y ahí me aceptaron como oyente de las clases, porque no estudiaba Biblia, sino ya le digo, estudiaba IOU y gramática y cosas de esas. Entonces, hermano, ya para no alargar más esto, se reunieron alrededor del pequeño receptor y comprobaron que era Eduardo Silva. Claro. Uno de ellos dijo, Eduardo se nos va. Eduardo se va. Otro dijo, Eduardo no se nos va si nosotros hacemos algo por él. Dijo un ecuatoriano, yo conozco. Alguien dijo, ponerlo en disciplina, no es bautizado, no hay una iglesia para reclamarle, no hay nada. Eduardo se va. Ese estudiante ecuatoriano dijo, hermanos, si nosotros hacemos algo por Eduardo, Eduardo no nos va. Nosotros hemos dejado a ese muchacho solo. Vamos a brindarle compañerismo. Vamos a hacer que él se sienta dentro de nosotros. Dijo uno de los muchachos, yo voy a esperar a Eduardo hasta las 12 de la noche. Eduardo Maecha se llama él. Doy los nombres por si acaso alguien quiere averiguar esto. Digo, Eduardo Maecha, yo lo espero hasta las 12 de la noche. Yo sé que mi tocayo viene. Y otro dijo, de mañana en adelante yo voy a ser la persona que voy a atenderle la mano a ese muchacho, porque ese muchacho se nos va por descuido de nosotros. Yo llegué como a las 11 y estaba Eduardo Maecha esperándome. Cuando me abrió la puerta me hizo así, me dijo, no, pero yo sabía que nadie había escuchado eso. Yo pasé, de hecho, me acosté, me rompí la cabeza y el otro día como si nada. Pero estábamos jugando voleibol un día que era cuando me dicen, Eduardo, pase a la recepción. Cuerpo de disciplina ya. Yo no pensaba en eso y no sabe nadie estas cosas. Subí corriendo, como subí corriendo, la altura, cuando abren la puerta están ese poco de profesores reunidos, yo se me vino el mundo abajo. Cuando me dijeron, Eduardo, ¿usted podría explicar por qué el día tal, a la hora tal, dejó a la hermana Mili con la palabra en la boca y se fue sin pedir permiso? Yo me puse la mano en la cara y dije, un momentico, no podía hablar. El hermano Floyd, cuando vio mi situación, tomó la palabra y dijo, hermanos, al hermano Eduardo no hay que juzgarlo como un hombre común y corriente. Eduardo es un artista. El artista es aquel que actúa y después piensa. Cuando él dijo así, yo me agarré de esa palabra y le digo, hermanos, eso efectivamente fue lo que pasó. Yo no pensé que había ido a nadie, pero estoy arrepentido de haberlo hecho. Luego dijo uno, hermano, ¿estaría dispuesto usted a pagar un mes de disciplina?
por haber hecho lo que he hecho. Le digo, bueno, hermano, si usted me pone un año, lo que sea, yo reconozco que hice mal. Otro dijo, hermano Eduardo, yo no veo rebeldía, el hermano Eduardo no veo porque por él se me da disciplina. Así es que no me disciplinaron, pero la experiencia que yo aprendí es que una emisora que nadie sintonizaba, esa noche la sintonizaron para bien de su siervo. Ahí podríamos decir que cabe la palabra: nada hay oculto entre el cielo y la tierra, ¿no? Nada hay oculto. Yo deshice ese compromiso de tal forma que no fui. Qué bueno. Bien, si nosotros miramos hacia atrás de nuestra vida, vamos a encontrar muchas personas que de una o de otra manera causaron algún impacto en nuestras vidas. Si yo le mencionara, por ejemplo, Alfonso Niño, ¿usted qué nos diría? Alfonso Niño, tremendo cantador de música llana, una voz privilegiada. Él llegó a la farándula secular cuando yo había salido. Lo conocí en el Señor, lo admiro mucho, lo admiré muchísimo, porque en el tiempo que él llegó todavía ser evangélico era como una desgracia. Lo veía a uno como un homosexual, como una persona sin futuro, y sí, no abre camino. Yo admiré mucho a Alfonso, su verso y su voz. Ajá, qué bueno. Y también yo lo he escuchado a usted mencionar y ha trabajado también con un hombre, un venezolano llamado Dámaso Delgado. Cuéntenos algo de él. Dámaso Delgado es un hombre excepcional, un fuera de serie. Fíjese que él sacó la leyenda Joropo por allá en los años 68, si no mal recuerdo, y desde entonces no ha salido otra leyenda. Luego sacó la leyenda Joropo, no tiene a nadie delante que le estorbe el paso, como los cantantes, que hay un cantante que otro hay de escritor de novelas, de leyendas casi no hay. Muy bueno el hombre, una imaginación tremenda, solo que parece que no descuidó ese don, pero tremendo artista, lo admiro mucho y he aprendido mucho de él. Definitivamente podemos ver que es maravilloso servirle a Dios. Usted nos contaba que vino al seminario más que por estudiar, vino como pidiendo ayuda y terminó estudiando en el seminario y conociendo básicamente al Señor ya de forma más concreta en el seminario. Allí nacen los voceros de Cristo, ¿verdad? Usted nos decía que ahí llegó Álvaro Gómez, lo llevó a la iglesia del Tejar y comenzó un trabajo con él. Luego se forman los voceros de Cristo, lindas canciones que marcaron esa época de una manera muy maravillosa. Yo soy uno de esos beneficiados de ese ministerio tan bonito de los voceros de Cristo, esa música de guitarra muy armoniosa, muy especial. De todas esas canciones usted compuso muchas de las que ustedes grabaron. Cántenos un pedacito de sus canciones, la que más le guste, que diga, esta me inspiró, o esta la compuse en tal parte. Cántenos una estrofita de una canción de esas. Yo no tocaba guitarra, pero componía himnos. Compuse ese himno que dice: en el nombre de Dios, para ti en nuestro canto, te deseamos que tengas un feliz cumpleaños, que en el año que empieza sea aumentada tu fe, como allá en 1:9, como allá en 1:9 del libro de Josué. Eso lo compuse para mi padre espiritual llamado el hermano Floyd. Todos le regalaban, tenían algo para regalarle, detallitos. Yo no tenía más nada sino un verso, le hice esa canción y nunca pensé que esa canción fuera a trascender. Un cura italiano fue a conocerme a Venezuela, a conocer a toda esa canción. Luis Silva, un artista muy famoso en Venezuela, la grabó y ha sonado muchísimo. Esa es una de las canciones que admiro mucho. Y son dos preguntas que me han hecho y las dos se las voy a responder de un solo cabullazo. Admiro también una canción de un problema que estuve por allá en Miraflores. Una muchacha se enamoró de mí, a mí me atraía la muchacha, pero sabía que no podíamos llegar a nada. Que esa canción, cuando toca las fibras de mi corazón, la escribí de lo más profundo de mi corazón, que dice: Señor, dame tu mano y sácame adelante, y haz que ningún instante me separe de ti, que la gloria que hizo a Moisés irradiante permanezca en tu siervo como en el Sinaí. Quiero tener tu mente, pensar como tú piensas, quiero ver el pecado como lo miras tú, y quiero como Job
tener tanta paciencia para sufrir las penas por tu causa, Jesús. Bueno, yo digo, esa canción me ayudó a salir de un dilema en el cual estaba metido. Maravillosas experiencias, definitivamente hay mucho que hablar. ¿Qué esperaba usted que sucediera con su música? Bueno, hermano, la segunda pregunta y fue esta. 2 años he convertido, ya había pastoreado en Maní, tenía la experiencia de haber pastoreado en Maní, una iglesia que había dejado un pastor ranqueado. Yo en ese entonces me bautizaron para ponerme de pastor, fue mi primer año. Dios me bendijo grandemente en esa iglesia, pero como hombre soltero, las muchachas pues se fijaban en mí. Yo decía, yo no puedo pastorear así. Con esa pinta, ¿no? Y esa pinta y esa gracia que Dios le da a la gente, la verdad es esa. Yo dije, yo no puedo pastorear así. Me vine a Bogotá, sin embargo, comencé a pastorear en el Tejar. Hubo una campaña de Manuel Ábalos en Villavicencio. Visité esa iglesia, visité esa campaña, canté. Ya cantaba con un muchacho que tocaba guitarra, le acompañé. Y en esa campaña me vio Álvaro, no me saludó, pero él dice que vio al hombre cantando. Y bueno, yo me vine, en esa campaña se convirtió Álvaro. Y luego una admiradora mía le dijo a Álvaro, hay en el seminario un estudiante, el hombre es un gran músico. Ella no sabía que yo no tocaba guitarra. Yo agarraba la guitarra porque le había oído los pasitos que le agarraba a las varios guitarristas que ven allí. Álvaro se interesó y vino a conocerme. Esa mañana yo dirigí el devocional y estaba Álvaro allí. Cuando él se vino a saludarme, me dijo, yo soy del trío Los Auténticos, un trío que yo conocí mucho. Bueno, lo abracé. Sí, es un gran trío, fue un gran trío en Villavicencio, ¿no? Sí, bueno, sí. Entonces lo llevé a mi iglesia, ellos venían muy desajustados como hogar, allí los ayudé. Le presenté a un hombre llamado, un boliviano, se me va el nombre del muchacho, muy gran guitarrista y gran cantante, pero no congeniaron. Recuerdo que un día canté uno de mis himnos, ese himno que dice: ¿qué esperas recibir de recompensa cuando al maestro tu cuenta le dará? Si no estás listo para entrar en tu presencia, lamentando tu inclemencia por los siglos quedará. Me dice Álvaro, chico, tú eres un poeta. Eduardo, tú tienes una capacidad musical muy grande. Si tú pones en tu parte, Eduardo, yo creo que los dos podemos cantar. Así fue que yo dije, no, yo sí pongo de mi parte. Yo tengo versos para cantarles sin cesar una semana, tengo de fresco y caliente, soy como de pecacuano. Y usted me puede llamar pariente de mala gana, que si me cierro la puerta me meto por la ventana. Así es que comencé a poner de mi parte, a darle a la guitarra, y nació el dúo Los Voceros de Cristo. Muy bien, bien. Le decía yo que qué esperaba usted que sucediera con su música. ¿Usted esperaba que o soñaba que sucediera lo que ha sucedido con su música? ¿Que trascendiera hasta al mundo entero? Bueno, yo pienso que tanto allá no, pero yo sí decía, cuando escuchaba el sonido como ese que dice que en la cruz, yo primero vi la luz y la mancha de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Yo decía, pero ¿hasta cuándo mirar a Cristo en la cruz? Él no está en la cruz. ¿Cuándo compondremos canciones que no hablen tanto de Cristo en la cruz? Un Cristo Señor. Escribí esa canción que dice, cuando miro ese sol que alumbra en la mañana, que juega con el alba de un nuevo amanecer, que despierta las plantas, que envuelve la sabana y que allá en la cabaña derrame su calor. Yo pienso que eso fue impactando. Y sí, yo siempre pensaba, estas canciones que Dios me ha dado son dadas a Eduardo Silva, diferentes, y tienen que llegar a un alto sitial, y así Dios honra lo que lo honra. Claro que sí. ¿Usted tiene algún recuerdo de cuántas canciones ha grabado, ha compuesto? No tengo el recuerdo, he grabado más de 40 CD. Y tengo, hermano, lo digo con temor delante del Señor, carpetas en la casa, de versos, de poemas, algunos bellísimos que los considero que son dados por Dios, pero nunca me pongo a contabilizarlos porque casi semanal Dios me da 1, 2, o mensual me da 3 o 7, no sé cuánto. Siempre mi hobby es escribir. Siempre está escribiendo. Sí. Ahí podemos notar entonces la razón por la cual se le facilita tanto a este hombre de Dios presentar sus versos con esa facilidad. Si se ejercita todo el tiempo, eso hace de una persona, la disciplina hace de una persona que llega a la excelencia que hoy tiene Eduardo Silva. ¿Usted recuerda cuántos países ha visitado?
No recuerdo, he caminado más que una burra sin dientes. Conozco muchos países. ¿Las burras sin dientes caminan mucho? Sí, porque ellos pelan la macolla, pasan de tal y siguen a la otra, y siguen a la otra, como no la revienten, entonces pues se van Ajá. y comienzan hasta que te van. Ah, qué bien. Sí. Entonces he caminado mucho por muchos países que no recuerdo. Yo fui declarado en Estados Unidos la voz morena del llano, que fui declarado en Puerto Rico huésped de honor cuando vistieron el árbol de la paz y he recibido mucho reconocimiento. En Washington fui declarado el poeta por la larga y así me han hecho reconocimiento en otros países. Oiga, qué bonito, ¿no? Sí, sí, todo el hombre también, porque Dios nos hace bellos, nos hace hermosos. Bueno, podríamos pasar aquí mucho tiempo hablando y no terminaríamos de contar experiencias y de participar de cosas hermosas que Dios nos ha dado a través de la vida. Yo quiero mencionar otro texto de la Biblia, que está en primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, que dice: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Valió la pena todo este tiempo de luchas y batallas, hermano Eduardo? Caramba, familia. Mire, tengo una linda familia, unos hijos bien formados, una manada de nietos traviesos, fuertes y sanos, un sinnúmero de amigos por donde quiera que ando. Todo se lo debo a Dios, que me libró del fracaso, me sacó de esas corrientes que arrastran a los incautos y me puso para que fuera un ejemplo para tantos que llegan a la vejez enfermos y solitarios por no haber tenido en cuenta a Dios en su calendario. Que valió la pena, valió la pena. Yo me siento privilegiado. Con decirle nada más esto, hace 8 días, ya que llegué a Colombia, y yo no sé cuánto vale una comida en Colombia, no sé cuánto vale un hotel, no sé cómo se cocina acá, me siento bien servido. Dios bendiga a mi hermana Gladys, Dios te bendiga, pastor, y Dios bendiga a las personas que me han llamado felicitándome por estar en Colombia. Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Sí, señor, eso es totalmente cierto. Bien, no podríamos despedirnos sin que usted, desde lo más profundo de su corazón, le deje una palabra a la iglesia de hoy. La iglesia de hoy es una iglesia privilegiada. Tenemos tanta tecnología y tantas cosas que en el tiempo en que yo me convertí no las teníamos, familia. Hoy día tenemos todos estos aparatos que divulgan nuestra voz. Antes, un programa por la radio nos lo contaba a los otros chicos. ¿Sabe que hay una emisora que habló de Dios? Eso eran noticias grandes. Nos trasnochábamos por oír una radio que transmitiera un programa. Dios bendiga a Radio Transmundial, que fue una emisora que nos ayudó bastante, sobre todo a los llaneros. Aprendimos muchas cosas. Aprendimos que el cebo, el burro mojino sirve para sacar jabón. Aprendimos que... Eso lo enseñaban en el Nuevo Continente, qué bien. Sí, es una cosa bastante importante. La iglesia de hoy, ese material, yo le felicito que lo ha sabido aprovechar. Hoy tenemos la tecnología en la iglesia, la gente, la televisión, por ejemplo, este programa, programas de internet y tantas otras. Déjeme decirle a la iglesia que estamos tan cerca del regreso eminente del Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo que nos queda es corto. Yo los años que me quedan no quiero vivirlo en vano. Ya que desde jovencito me aparté del mundo malo y no me arrepentiré de haberlo hecho temprano si el pájaro que madruga se come el mejor gusano. ¡Sí, Señor! Ha sido para mí un privilegio ese momento, habernos concedido esta maravillosa entrevista, hermano Eduardo. No tengo más que palabras de gratitud. Ha bendecido hoy y demuestra que sigue bendiciendo las generaciones. Conmigo no muere el gusto por la música, por sus poemas, por sus hermosos himnos, porque mi hijo, él es un hombre que gusta de esos hermosos cantos inspirados. Y yo sé que otros jóvenes también gustan de esa preciosa música que usted ha dejado con tanto amor y con tanta inspiración a la iglesia de nuestros días, a la iglesia de hoy. Su ministerio
musical ha bendecido y sigue bendiciendo. Y yo sé que muchos van a disfrutar de esas bendiciones. A todos, oremos y bendigamos a este hombre de Dios, a Eduardo Silva, ex vocero de Cristo, pero hoy un hombre que no se detiene ante nada, un hombre que ha demostrado a su edad, sigue sirviendo a Dios y que no le da temor acostarse en un chinchorro, caminar por el llano con tal de ganar un alma para Cristo. Así que mis amigos teleaudientes, televidentes, bendigamos a este hombre, Eduardo Silva, la voz morena del llano.